presentar nuestros resultados o nuestras tareas en el modelado de la producción de ácidos grasos volátiles, AGVs, a partir de aguas de industria conservera. ¿Por qué queremos modelar estos AGVs? Bueno, como acaba de mencionar Tamara, los AGVs, que son ácido acético, propiónico, N-isobutírico, N-isovalérico, caproico, aparecen en la fermentación, son resultado de la fermentación anaerobia, pero aparecen como una mezcla de diferentes ácidos. Y además, la selectividad, cuando queremos producir un único ácido de forma específica, porque es el más deseado, pues varía mucho y no varía de una forma obvia. Por lo tanto, ya desde el año 2014 en la USC llevamos a cabo una línea de investigación en el modelado de estas producciones biológicas de ácidos por vía biológica, y en particular nos hemos centrado en ser capaces o hemos conseguido ser capaces de modelar cómo la glucosa se convierte en estos ácidos grasos volátiles y cómo proteínas como en particular la gelatina y la caseína se convierten en ácidos grasos volátiles. Mezclas de estos diferentes sustratos y teniendo en cuenta las condiciones de operación más relevantes, como pueden ser pues, la composición del sustrato, pero también el pH, que es una de las variables que más nos permite dirigir el proceso hacia los ácidos que deseamos. Cuando hablo de modelo metabólico, me refiero a modelos que describen de forma bueno, pues el metabolismo, las transformaciones de forma matemática, y en esto pues incluyen, en el caso de las proteínas, bajamos hasta el nivel de los aminoácidos, la glucosa, los diferentes procesos de transporte desde el espacio extracelular al espacio intracelular a través de la membrana, que puede ser tanto de sustratos que entran a la membrana como de productos que deben ser expulsados del espacio intracelular, transportes de protones, transportes de iones, y dentro de la célula tenemos las transformaciones en las cuales los sustratos, pues los aminoácidos o la glucosa, se acaban convirtiendo en el metabolismo de las células en estos ácidos grasos volátiles, en acético, propiónico, butírico, etc. Teniendo en cuenta que además dentro de la célula va a haber interacciones entre los diferentes sustratos, que es lo que hace este tipo de modelos pues, relativamente complejos. El objetivo por el que desarrollamos este tipo de modelos es justamente poder predecir los productos mayoritarios de fermentación y con eso decidir cómo podemos dirigir la fermentación a los productos deseados. Vemos en esta figura, en el eje horizontal, tenemos concentraciones crecientes de gelatina o concentraciones decrecientes de glucosa en la alimentación. Esto sería una cofermentación glucosa-gelatina. Y en el eje vertical vemos el pH crecientes en el reactor de fermentación. Y de aquí podemos deducir que si el objetivo fuera producir butirato, nos va a interesar trabajar a concentraciones bajas de gelatina, vemos aquí cerca del 0%, tanto a pHs bajos como a pHs altos. Si el objetivo fuera producir acetato, nos va a interesar trabajar a concentraciones que ya pueden ser más elevadas de gelatina y a pues, mayores del 50% y a pHs una tendencia de pH alto. Y el ácido propiónico en este caso no sería fácil para esta mezcla de sustratos, pero tendríamos bueno, pues dos regiones en las que estaría un poco más favorecido, que serían a pH cerca del neutro a concentraciones altas en glucosa o a pH bajo para concentraciones altas en gelatina. Bien, pues nuestro objetivo en el proyecto Conserval es ser capaces de hacer esto, pero con aguas que provienen de la industria, aguas residuales que provienen de la industria conservera, en el que nos encontramos, en el que hay un factor que no habíamos tratado hasta ahora y que de hecho se ha tratado muy poco en la literatura, que es el efecto de la salinidad. Los microorganismos, al verse en un entorno salino, van a necesitar llevar a cabo estrategias para tolerar la presión osmótica de este medio. Entonces van a realizar estas estrategias de osmotolerancia que tenemos que incluir, por lo tanto, en nuestro modelo matemático.
Estas estrategias, sobre todo en salinidades moderadas, y cuando digo moderadas quiero decir salinidades que son menores que las del agua de mar, ya que hay salinidades más altas en lagos salinos bueno, pues en yacimientos minerales que han sido estudiadas, a lo mejor puede que incluso con más detalle. Pues en salinidades moderadas, entre 0 gramos litro y unos 30-35 gramos litro de sal, hay dos estrategias fundamentales de osmotolerancia. Una estrategia sería la acumulación intracelular de iones diferentes al ion sodio. Aquí, por ejemplo, sería el ion potasio que se acumula de forma que intentar que se iguale la cantidad de iones intracelulares a los iones extracelulares para conseguir compensar la diferencia entre presión osmótica extracelular e intracelular. Y de esta estrategia pues esperamos que da lugar a una producción menor de biomasa, lo cual puede, en lo que nos interesa, que es la producción de ácidos grasos volátiles, limitar la conversión del carbono orgánico contenido en el agua residual. Una segunda estrategia sería basada en la acumulación de los llamados solutos compatibles. Estos son compuestos orgánicos de naturaleza química muy diferente. Aquí puse dos ejemplos. Podría poner otros muchos y químicamente tendrían poca relación. Aquí vemos un poliol, aquí vemos un aminoácido. De lo que sí que esperamos de estos compuestos solutos compatibles, justamente subjetivos también, compensar la diferencia de presión osmótica, pero siendo compuestos que no van a producir efectos tóxicos en el medio intracelular. Y algunos de los efectos que podemos esperar en la fermentación es no solamente la producción de menor cantidad de biomasa, sino además vamos a ver, esperamos variaciones importantes en el espectro de productos, es decir, vamos a tener diferentes AGVs e incluso menores rendimientos. Ahora bien, nosotros no sabemos, a priori hay dos cosas que desconocemos. No sabemos si las estrategias que hemos identificado son las correctas y las hemos representado apropiadamente desde el punto de vista matemático. Y hay otra segunda cosa que no conocemos, que es cuál de estas estrategias es la que están llevando a cabo los microorganismos en nuestras transformaciones. Para poder discernir cuál de las estrategias es la más probable en estas transformaciones de agua residual, llevamos a cabo también en la Universidad de Santiago de Compostela experimentos bien controlados para desarrollar y validar nuestro modelo metabólico. En particular, estamos operando un bioreactor en el que se realiza la cofermentación de glucosa y gelatina a ácidos grasos volátiles y con diferentes concentraciones de sal marina que van desde la ausencia de sal marina hasta gradualmente llegar a los 30 gramos litro de sal marina. Nuestra hipótesis es que si podemos conocer cuáles son los mecanismos de osmotolerancia que siguen los microorganismos, seremos capaces, por lo tanto, de modelar cómo se producen los AGVs en este ambiente. La primera de las estrategias que mencioné, la de acumulación de sales, salting, fundamentalmente requiere energía. Se basa de una forma muy simplificada, se basa en el transporte de cationes potasio a través de la membrana. La membrana saben que tiene un gradiente de potencial eléctrico. Entonces se transportan iones potasio hacia el interior de la célula y esto es un transporte en contra del gradiente de concentración, lo cual requiere energía. Esta energía se va a observar sobre todo en un rendimiento menor de la producción de biomasa, pero ojo, es un rendimiento de la biomasa residual, es decir, la biomasa que compone las células. Pero eso no quiere decir que vayamos a observar una cantidad menor de biomasa en sólidos, porque las células no solamente van a contar pues, con su andamiaje celular, sino además va a haber una cantidad que puede llegar a ser importante de cationes potasio o otro tipo de cationes. Aquí el potasio lo utilizamos como catión modelo dentro de la célula, lo cual puede hacer que observemos, de hecho, una mayor cantidad de biomasa, pero con un contenido mayor en cationes potasio. Como digo, en lo que nos interesa, en cómo esto se traduce
en la producción de ácidos grasos volátiles, sobre todo va a ser dando lugar a una menor producción de biomasa, probablemente una ligeramente menor conversión, pero no esperamos un cambio importante en el espectro de ácidos grasos volátiles producidos. Es muy diferente lo que se espera o lo que el modelo predice cuando producimos un compuesto, un soluto compatible ex novo, es decir, a partir de los compuestos de los nutrientes que pueden estar presentes en el medio. Esto va a requerir al menos energía para producir este compuesto, una fuente de carbono y habitualmente también lo que llamaríamos poder reductor. Podemos imaginarlo como electrones. Veamos aquí un ejemplo que hemos modelado matemáticamente y hemos deducido sus consecuencias, que serían la producción ex novo de ectoína. Ectoína sería un compuesto, un soluto compatible muy conocido, muy representativo. Y esto nos daría lugar no solamente a unos rendimientos de biomasa cada vez mayores cuando va aumentando la concentración de sal marina, sino también a un cambio en el espectro de productos. Muy también simplificadamente, la ectoína se produciría a partir de glucosa y una fuente de nitrógeno, y lo que representa este compuesto es que se utilizarían equivalentes reductores. Lo que nos importa de estos equivalentes reductores es que también se necesitan para producir ácidos grasos como el butírico, el propiónico o el valérico. Por lo tanto, si los estamos utilizando para producir ectoína, lo que vamos a ver o lo que esperamos ver es que cuanta más ectoína produzcamos, menos ácido propiónico, menos ácido butírico se van a producir. Y esto es en efecto lo que predice el modelo. Representamos en el eje horizontal concentraciones crecientes de sal marina y en este eje pues corresponde a las barras azul, ácido acético, rojo, ácido propiónico y verde, ácido butírico, y vemos cómo desde unas condiciones en las que tenemos una cantidad importante de los tres diferentes ácidos grasos volátiles, según va aumentando la concentración de sal marina, cada vez vamos teniendo menos de estos ácidos llamados reducidos, el propiónico, el butírico, y cada vez más del ácido menos reducido, que sería el ácido acético. Entonces vemos un cambio relevante del espectro de productos cuando se sigue esta estrategia. Y también en este eje representamos el rendimiento en biomasa, como paulatinamente la biomasa va disminuyendo y sobre todo pues a partir de los 10 gramos litro su disminución empieza a ser notable. La producción de solutos compatibles no siempre se va a realizar ex novo, a partir de nutrientes. Si hay solutos compatibles en el medio, es muy probable que los microorganismos los van a utilizar. Y esto es algo relevante, por ejemplo, cuando hay proteínas en el medio, en el agua residual, ya que muchos o algunos aminoácidos pueden comportarse o pueden tomar el papel de solutos compatibles. Entonces podemos también simular, vemos aquí los resultados del modelo, una estrategia mixta en la cual se captura el soluto compatible que está disponible en el medio, en este caso el aminoácido prolina, y el resto, o el que no esté disponible en el medio, que sea necesario para hacer frente a esta gran concentración de sal, se va a sintetizar a partir de otros aminoácidos. Así, la prolina se capturaría por la célula para hacer frente a este choque osmótico, y otros aminoácidos como por ejemplo el glutamato o el aspartato junto con el AGV acetato pues también tienen rutas sintéticas hacia la prolina. Esto es el mecanismo que recoge nuestro modelo. Y lo que vemos aquí sería pues en concentraciones de sal crecientes como los ácidos grasos volátiles cuyo precursor es el aminoácido prolina, que serían el ácido propiónico que tenemos aquí en rojo y el ácido valérico que tenemos aquí en naranja. Vemos cómo estos ácidos grasos volátiles, su producción va a caer pues rápidamente según va aumentando la concentración de sal, pero no veremos ese efecto, apenas pronunciado en el resto de ácidos grasos volátiles. Por lo tanto, como digo, estas tres pues serían tres diferentes estrategias de osmotolerancia para las cuales hemos desarrollado
un modelo matemático a nivel metabólico que nos permitiría, por lo tanto, predecir cómo diferentes salinidades van a actuar en la producción de ácidos grasos volátiles por fermentación. Los resultados experimentales que estamos llevando a cabo hasta ahora, pues aún no nos permiten decidir o concluir de forma clara cuáles son las estrategias osmotolerantes que están siguiendo los microorganismos. Podemos avanzar algunos resultados con todo. En esta gráfica representamos las diferentes fracciones de ácidos grasos volátiles en dos concentraciones de sal marina en los reactores que estamos operando, a 0 gramos litro y a 10 gramos litro de sal marina. Y podemos ver que la variación, de hecho, es muy pequeña entre los dos casos. Lo que sí que vemos es una cierta disminución de la conversión del sustrato y vemos también cambios en los rendimientos de biomasa. Por lo tanto, en estas condiciones, bueno, olvidé decir que lo que estamos haciendo aquí es cofermentar glucosa y gelatina. En estas condiciones, a unas concentraciones moderadas de sal marina, podría ser, o esta pequeña variación es consistente con que se esté siguiendo la estrategia de acumulación de sales. Sin embargo, y esto sí como avance de resultados que están ahora mismo en marcha y no podemos o no podemos hacer conclusiones claras, pues es probable que esta estrategia cambie cuando nos acercamos de los 15 y los 20 gramos litro de sal. En esta figura estamos representando cómo evoluciona la conversión en nuestro reactor. Cada una de estas líneas representa la conversión de ácidos grasos volátiles, la conversión de sustrato, proteína y glucosa a ácidos grasos volátiles, siguiendo tres diferentes índices, pero que para lo que es relevante en la charla podremos decir que son básicamente equivalentes. Y esto durante el tiempo. Durante este periodo anterior a la línea roja, el reactor está operando a 10 gramos litro de sal marina. Y en este punto subimos la concentración de sal marina hasta los 20 gramos litro. Y vemos que en este punto lo que da lugar es a una bajada rápida de la conversión de la conversión medida como ácidos grasos volátiles producidos. Para ver si esta conversión era reversible, disminuimos la concentración de sal a 15 gramos litro, con lo cual volvió a aumentar la conversión y posteriormente volvimos a aumentar la concentración de sal a 20 gramos litro y otra vez la conversión vuelve a disminuir, lo que nos indica que en efecto este cambio no estaba producido por otro efecto o por otro factor más que la concentración de 20 gramos litro de sal y que entre estos 20 y 15 pues parece haber un cambio muy importante de conversión, por lo que es posible que en este punto tenga lugar un cambio de estrategia de osmotolerancia. No sabemos aún cuál es este cambio de estrategia, pero pues justamente como decía Álvaro, tenemos redes sociales e instrumentos de comunicación del proyecto, sigan las redes sociales del proyecto para saber cuál va a ser o cuáles van a ser nuestras conclusiones sobre estos experimentos. Para ello vamos a seguir explorando el efecto de la sal en la producción de AGVs, no solamente a 20 gramos litro, vamos a subir a concentraciones más altas. Y para decidir cuál de estas estrategias y estar seguros, como decía, de que las hemos modelado correctamente, estamos realizando también experimentos en batch, no solamente para los dos sustratos, glucosa y gelatina, sino también para sustratos individuales y con concentraciones diferentes de sal, para poder estudiar con un poco más detalle estas estrategias de osmotolerancia y comprenderlas. Vamos también, como demostración de estos conocimientos, estamos ya operando un reactor con agua de cocción real de atún y poder intentar dirigirlo hacia la AGV que queremos dirigir, ya que nuestro objetivo final pues, es justamente proporcionar esta herramienta basada en modelo matemático que permita el diseño y la operación asistida de la valorización de estas aguas residuales de industria conservera, sobre todo intentando llegar a la conversión selectiva a un AGV determinado. Termino por agradecer su atención y por agradecer también bueno, todo el trabajo duro a todo el equipo Conserval, que tiene aquí las 7 personas que trabajamos en la USC en este proyecto y, como digo, esperando que poder dar pronto noticias sobre nuestros próximos resultados. Muchas gracias.